Tengo el placer de darles la bienvenida a este desayuno, donde hoy tenemos la suerte de contar con un ponente de un perfil singular y poco habitual en este tipo de foros. Ignacio Cirac es un español físico internacional que trabaja realmente en el borde de la frontera del conocimiento al frente del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania. En esa actividad, al borde, como decía, del conocimiento frontera, se dedica a investigar sobre ámbitos que tendrán probablemente su impacto y su fruto práctico en un horizonte lejano de 20 años o de 10 o 20 años. Y por lo tanto es una de esas personas que, lejos de hacer lo que hacemos casi la mayoría de nosotros en el día a día, ocuparnos del corto plazo, del cierre del trimestre, del cierre del mes, él está volcado en explorar esas fronteras que pueden definir nuevos umbrales de progreso y de bienestar para la sociedad. El currículum de Ignacio Cirac es uno de esos currículums que, si tuviéramos que recorrerlos, pues podríamos ocupar el tiempo de todo este desayuno informativo. Permítanme decirles como breve reseña que es un doctor en física, nacido en Manresa, como Isidro Fainé, rasgo que él, sobre el que insistió muchísimo ayer. Es Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias y la Tecnología y la Innovación del año 2006 y cuenta, entre otros reconocimientos, con el Premio Wolf, otorgado en el año 2013, que muchos consideran un premio que es prácticamente antesala del Premio Nobel, y muchos premios Nobel han sido antes reconocidos con este prestigioso galardón. Como les decía, ayer tuvimos en el patronato de la Fundación la oportunidad de escuchar al doctor Cirac y estuvimos hablando de la micro y de la macro, pero no de la micro y de la macroeconomía, como decía, sino de la macro y de las micropartículas y de su particular universo microscópico, donde pasan cosas realmente increíbles, y espero de verdad que todos ustedes disfruten tanto de este desayuno y de su ponencia como todos nosotros disfrutamos de su ponencia ayer. Muchísimas gracias y bienvenido. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a Amparo la presentación. Y deciros que es un placer estar aquí y que si es extraño para vosotros escuchar a un físico teórico hablando, ¿no?, dando una ponencia sobre los retos de la física, para mí también es extraño tener como audiencia pues, a los importantes directivos españoles. Así que esto es una especie de experimento, supongo que por los dos lados. Voy a hablar de algunos de los retos de la física para el siglo XXI. Y va a ser una charla muy divulgativa, muy general y más bien de cultura científica. No voy a hablar aquí de ciencia profunda, sino simplemente pues, qué es lo que ha pasado durante los 2 últimos años en la física, pues qué hemos aprendido acerca de nuestros orígenes, del origen del universo, de qué estamos hechos, de qué tecnologías han surgido de todos ellos. Y quiero terminar viendo qué es lo que nos espera, ¿no?, qué es lo que vamos a aprender sobre nuestro futuro, el futuro de la humanidad, el futuro del universo, el futuro de las partículas más elementales, y cómo eso tal vez nos puede ayudar también a un desarrollo tecnológico, una revolución tecnológica que cambie la sociedad, como ha ocurrido en el siglo pasado. Pero voy a empezar hablando de algo un poco distinto. Quería simplemente presentarme y comentar que yo vivo en Alemania, como ha dicho muy bien en la presentación. Vivo en Múnich, cerca de Múnich, en Garching, que es una pequeña ciudad a las afueras de Múnich, donde está centrada la Universidad Técnica de Múnich, y en el mismo lugar hay varios institutos de investigación. Uno de ellos es el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, que es nuestro instituto, y el cual dirijo desde hace un tiempo. No funciona bien. Nuestro instituto está dividido en 5 departamentos. Todos ellos trabajamos en física, en óptica cuántica, y la óptica cuántica intenta
estudiar qué es lo que pasa cuando la luz interacciona con la materia. Y uno dirá, ¿para qué queremos estudiar qué es lo que pasa cuando la luz interacciona con la materia? Bueno, pues porque mucha de la tecnología que tenemos hoy en día se basa precisamente en estas interacciones, ¿no? Desde los láseres, la fotónica, parte de la electrónica, pues se basa en que ocurren algunos fenómenos en estas interacciones que nosotros estudiamos. Y dentro de nuestro grupo pues hacemos estudios desde física cuántica, pues desde lo más fundamental, desde las partículas más pequeñas y ver cómo se comportan cuando la luz las ilumina, hasta un diseño de los láseres más potentes que hay en el mundo, ¿no? Para hacerlos cada vez más pequeños y que puedan llevarse, por ejemplo, a hospitales y que puedan sustituir a sincrotrones y a otras tecnologías. Tenemos la suerte de contar entre los directores de departamentos a uno de ellos que obtuvo el premio Nobel en el año 2005 por un desarrollo que hizo, una investigación fundamental que ha permitido hoy en día pues, tener los relojes atómicos, los relojes más precisos de los que hablaré luego que tenemos hoy en día. Así, nuestro instituto es un instituto de investigación básica en el que estudiamos pues, cómo se comportan los nuevos fenómenos, descubrimos, investigamos, tenemos curiosidad, pero que han dado lugar también a aplicaciones y en particular las del señor Hensch pues, han dado lugar a una empresa que tiene 100 trabajadores y que vende pues, sistemas de relojes atómicos por todo el mundo. Bueno, para terminar esta breve presentación, decir que el instituto tiene unas 360 personas, de las cuales 250 son científicos y otros 100 son entre ingenieros y personal de administración y servicios. Tiene un presupuesto de 22 millones de euros al año, de los cuales 15 vienen dados por la sociedad Max Planck, y la sociedad Max Planck es una sociedad privada, pero financiada con fondos públicos, y el resto viene pues, de fondos privados o de financiación externa de otro tipo. Bueno, durante la discusión que tengamos, si quieren me pueden preguntar más algo sobre el Instituto Max Planck. Así que voy a cambiar completamente de tercio y voy a ir un poco más a lo mío, que es la física. Y bueno, una de las preguntas que nos hacemos desde hace mucho tiempo es de qué estamos hechos, ¿no? Ya los griegos se preguntaban qué es lo que pasa cuando uno empieza a desmenuzar pues, cualquier material y ve que está hecho de partículas más pequeñas y estas de otras más pequeñas, de otras más pequeñas. Y si hacemos esto, pues nos damos cuenta de que hay unas partículas muy, muy pequeñas a las que llamamos átomos, ¿no? Que ya conocemos desde hace mucho tiempo. Y de hecho, a principios del siglo XX, pues la gente pensaba pues, que todo estaba formado de átomos. Esos átomos estaban formados por un núcleo, una parte central, y unos electrones que daban vueltas alrededor. Y dependiendo del número de electrones que tenían esos átomos, pues los llamábamos de distintas formas. Está el átomo de hidrógeno, el de berilio, el de calcio, y de ahí, por ejemplo, salía la tabla periódica que todos conocemos. En el siglo XX, con el tiempo, se descubrieron que los átomos, de hecho, estaban compuestos por otras partículas, que los podríamos desmenuzar, y los átomos, los electrones no, pero los núcleos estaban formados por protones y neutrones, que eran partículas mucho más pequeñas. Estamos hablando de tamaños del orden de 0,000015 ceros y un 1 metros, y ahí pues tenemos estos neutrones y estos protones. Los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, y por eso se atraen y por eso están dando vueltas los electrones alrededor de los núcleos, como los planetas lo hacen alrededor del Sol. Más adelante, hacia los años 50, se descubrió que los protones y los neutrones ellos mismos están formados por partículas, están formados por unas partículas que hoy denominamos quarks. Así que sabemos ahora que toda la materia está formada por estos quarks y los electrones. Es lo más pequeño que conocemos. Y de hecho, lo que tengo ahí a la derecha es la nueva tabla periódica que sustituye a la anterior y en la cual cada uno de los átomos de esta tabla periódica está formado en sí mismo por otros elementos más fundamentales, que son esos quarks, esos electrones. Hay distintos tipos de quarks, como los que están representados ahí, no hace falta que lo vean. Otros tipos de electrones, o partículas muy parecidas a los electrones. Y luego hay otros tipos de partículas que son muy distintas que todas ellas. Son los que llamamos partículas de fuerza, ¿no? Cuando decimos que los electrones y los protones se atraen o que dos electrones se repelen, es que existe una fuerza que se ejerce entre ellos. Y esta fuerza, sabemos ahora, que está formada por intercambio de partículas. Cuando dos electrones se repelen, no es ni más ni menos porque un electrón emite unas partículitas que llamamos fotones, partículas de luz, de tal forma que una la emite y el otro la absorbe. Al emitir uno la partícula, recula.
y al absorber el otro esta partícula le empuja de tal forma que el movimiento total es de repulsión. Y esa es la repulsión electrostática, la repulsión eléctrica que vemos. Es decir, que además de las partículas que forman la materia, existen unas partículas que son responsables de la fuerza entre la materia. Y hay distintos tipos de fuerza. Tenemos la fuerza electromagnética, la fuerza de la luz, de los imanes, de la electricidad. Tenemos fuerza fuerte, que es la que hace que esos protones y los quarks estén juntos y no se escapen de dentro de los núcleos. Está la fuerza débil, que es responsable de las desintegraciones nucleares y la transmutación de unos elementos a otros. Y está la fuerza de la gravitación, que es la que nos explica por qué las cosas se caen. Las tres primeras conocemos muy bien cuáles son las partículas que son responsables de esas fuerzas: los fotones de la luz, los gluones de la fuerza y las partículas W y Z de las débiles. Sin embargo, como diré más adelante, de la fuerza gravitatoria no sabemos si existe y no sabemos cómo funcionan las partículas que producen la gravitación. Los llamamos gravitones, pero todavía no hemos visto ninguno. Y además de todos estos, de estas partículas de materia, de estas partículas de fuerza, existe otra partícula que no tiene nada que ver ni con las primeras ni con las segundas. Y es una partícula que hace que todas las demás pesen, que todas las demás tengan masa. Si las partículas, cuando una partícula se mueve, si no tuviese masa, se movería muy rápidamente, ¿no? Empujamos muy poco y si casi no tiene masa, se mueve muy rápido. Sin embargo, las partículas, como tienen masa, no se mueven tan rápido. Y hay algo que hace que tengan masa. Hay otras partículas que hacen que para moverse tenga que estar chocando con ellas y no se pueda mover, le impiden el movimiento, y eso es lo que da masa a las partículas. Y esa nueva partícula es la partícula de Higgs, el bosón de Higgs, que ha sido recientemente descubierta. Así que eso es la tabla periódica, como digo, de hoy en día, que contiene las partículas de materia, las partículas de fuerza y el bosón de Higgs. Bueno, todo esto que he dicho no me lo he inventado, no se lo han inventado los físicos. Existe, en primer lugar, una teoría, existen unas fórmulas que nos permiten caracterizar y predecir todos los experimentos, que se pueden escribir en una taza de té. Y existen experimentos como los que ocurren en el LHZ, en el Suiza, en el cual pues, uno hace las predicciones, hace las medidas y comprueba estas teorías. Y por lo tanto estamos seguros que lo que tenemos ahí, esas partículas que he mencionado, existen porque las hemos visto en estos aceleradores que son reales catedrales de la tecnología de hoy en día. Bueno, por otro lado, en vez de irnos a ver de qué estamos hechos, de cuáles son las partículas más pequeñas, podemos irnos en la otra dirección. Podemos mirar fuera y ver cuáles son las grandes cosas que nos acompañan. Y si nos miramos a nuestro sistema solar, veremos que está formado por planetas, con el Sol, una estrella pequeña en el centro. Y si miramos más lejos, pues nos damos cuenta que nuestro sistema solar no es el único. Hay otras estrellas y hay otros planetas girando por todo el universo. De hecho, están acumulados en galaxias. Sabemos que estamos en una galaxia que tiene pues, 100.000 millones de estrellas y que hay muchos sistemas solares como el nuestro en nuestra propia galaxia. Sabemos que existe un agujero negro dentro de nuestra galaxia, alrededor del cual todas las estrellas y todos los sistemas planetarios giran, y sabemos que existen muchísimas galaxias como las nuestras en todo el universo. Y bueno, nos podemos preguntar ¿de dónde ha salido todo esto? Bueno, pues algunas de estas preguntas también las sabemos resolver. Sabemos que hace unos 13.000 millones de años hubo una explosión inicial, no sabemos qué es lo que había ahí, pero debió haber, todo el universo estaba comprimido en una región pequeñísima, pues del orden de centímetros, metros, y una gran explosión. En esa explosión se liberó un montón de energía. Esa energía se transformó en masa, en partículas, es lo que nos dijo Einstein, que la energía y la masa es lo mismo. Esa energía se pudo transformar en estas partículas. Se produjo una inflación, creemos, es decir, que se expandió el universo, se creó el espacio, se fue expandiendo a una velocidad rapidísima. Con el tiempo se fue enfriando y esas partículas elementales que se fueron creando se fueron juntando, los quarks se fueron juntando para crear los protones, los neutrones se fueron asociando a los protones y neutrones para formar los átomos fueron formando moléculas, se fueron acumulando en galaxias, y eso es lo que vemos hoy en día. Y de hecho, pues esto mismo, que no viene simplemente pues, que alguien tenga una teoría y se la haya pensado, sino que por un lado tenemos una teoría que nos debida a Einstein, la teoría de la relatividad general,
que nos permite no solo predecir qué es lo que pasa al futuro, qué es lo que va a pasar en el futuro, sino que nos permite correr la película hacia atrás y ver qué es lo que hubo en el pasado. Las ecuaciones nos permiten ver cómo se originaron las cosas y podemos ir hacia atrás y ver cómo fueron las cosas. Y además podemos mirar al universo y ver la luz que viene de las partes más lejanas, y la luz que ha llegado de las partes de las zonas más lejanas nos dan información de lo que pasó allí hace mucho tiempo, porque esa luz ha tardado mucho tiempo en venir. De hecho, podemos ver hasta los confines del universo prácticamente. Podemos ver luz que llega desde el principio del universo, podemos analizarla, podemos hacer predicciones y podemos decir, bueno, si hubiese habido un Big Bang y hubiese pasado esto y esto y esto, tendríamos que ver. Y eso es lo que vemos. Esta es una foto, por ejemplo, del universo. Si miramos, y ahí pues, coincide con las predicciones que tenemos de que nos hacen las teorías y que nos dice que hubo un origen en el universo. Bueno, además de todo esto, el desarrollo tecnológico pues, nos permite hacer cosas que parecen imposibles. Por ejemplo, podemos crear microscopios que ven a distancias de 10 elevado a menos 18 metros, o sea, 0,000, 18 ceros y un 1. Mucho más pequeña de lo que nos podamos imaginar, ¿no? Cuando uno se compra un microscopio, pues tiene un aumento no sé, pues puede ver cosas del orden de una milésima de milímetro, una millonésima de metro. Bueno, pues estos microscopios que tenemos hoy en día van mucho más allá, ven distancias mucho más pequeñas incluso que los tamaños del átomo, incluso más pequeñas que los tamaños del núcleo, y podemos ver pues, cosas como, por ejemplo, esas partículas tan pequeñas de las que he hablado al principio. El mayor microscopio que tenemos hoy en día es el LHC, el acelerador de partículas que está en Suiza y que nos permite ver esas partículas tan pequeñas como el bosón de Higgs. Por otro lado, podemos también ver cosas que ocurren a tiempos cortísimos, tan cortos también como 10 elevado a menos 18 segundos. O sea, tiempos, pues si uno empieza a dividir el segundo por 2, o por 10, y otra vez por 10, y otra vez por 10, y divide 18 veces, pues se encontraría con estos tiempos más pequeños. Y de hecho, hoy en día es posible ver, por ejemplo, cómo los electrones que se mueven alrededor del núcleo, que van a unas velocidades rapidísimas, pues se va moviendo, y esto es una fotografía real, por ejemplo, de un átomo de kriptón, en el cual los electrones se van moviendo y uno ve en el tiempo pues cómo se van moviendo pues, en estos tiempos tan cortos. Por otro lado, podemos también enfriar a las menores temperaturas que nos podemos imaginar. Si ahora nos fuésemos fuera de nuestro planeta, incluso fuera de nuestro sistema solar, incluso fuera de nuestra galaxia, entre galaxias donde no hay nada, ahí hay cierta temperatura. Ahí hace una temperatura de 3 grados Kelvin, 3 Kelvin. La temperatura los físicos lo medimos a partir de 0, porque la temperatura no es otra cosa más que movimiento. Cuanto más movimiento tengo, más temperatura, ¿no? Si siento calor es porque mis partículas se están moviendo rápido, y cuando me enfrío es porque se mueven poco. Y si no se mueven, tendría temperatura 0. Bueno, pues en las regiones interestelares o intergalácticas, la temperatura es de 3 Kelvin. Aquí tenemos una temperatura que es del orden de 300 Kelvin. Bueno, pues en estos laboratorios conseguimos temperaturas de 0,00, todos los ceros, 45 Kelvin. Es la temperatura más baja que hay en el universo, de lejos, excepto que puede a lo mejor haber otras civilizaciones en el universo que tengan las mismas tecnologías que tenemos nosotros o incluso mejores y puedan conseguir temperaturas más bajas. Y esas temperaturas, pues, ocurren unos fenómenos que no ocurren en ningún otro sitio y que solo ocurren en la Tierra, que podemos explorar y podemos utilizar para algo también. Existen también medidas de precisión que nos permiten ver las teorías del modelo estándar, las teorías de estas partículas, hacen predicciones y uno puede comprobarlas, ¿no? Es lo mismo que cuando Galileo pues tiraba desde la torre de Pisa las cosas y comprobaba sus teorías y miraba el tiempo que tardaba y cronometraba y veía que estaban de acuerdo pues, con las teorías que desarrollaba, pues nosotros podemos hacer lo mismo con estos modelos estándar. Y bueno, podemos medir cantidades con precisiones extraordinarias, y no solo medir, sino comprobar las teorías. Es decir, que sabemos que nuestras teorías están bien con todos estos dígitos significativos. Este es uno de los casos. Los electrones
aparte de tener carga eléctrica, aparte de atraerse entre ellos o repelerse por la carga eléctrica, se comporta como pequeños imanes. Es decir, si uno pone otro imán cerca, pues este los repele o los atrae. Y podemos medir cómo de fuerte es ese imán. La teoría nos predice un número, nos dice cómo de fuerte tiene que ser atraído, y uno lo compara con el experimento y ve que obtiene el mismo resultado pues, con todas esas cifras significativas. Es decir, que nuestro conocimiento y nuestra confianza en nuestras teorías es muy grande, ¿no? Porque las podemos comprobar muy bien. Y luego, aparte de ver cosas que se mueven muy rápido, podemos también medir tiempos con una precisión exquisita, ¿no? Tenemos los mejores relojes que existen y que han existido nunca, y de hecho podemos medir tiempos con esa precisión de 18 ceros y un 1 segundos. Y bueno, ¿cuánto es eso? Bueno, pues quiere decir que si cogiésemos uno de estos relojes y desde el principio del universo lo hubiésemos puesto en marcha, hoy en día se habría retrasado 1 milisegundo, es decir, menos de un segundo en los 13.000 millones de años, ¿no? que tenemos en nuestro universo. Así que la tecnología pues, nos ha permitido pues, llegar hasta todos estos extremos. Y bueno, y todo esto pues, ha permitido un desarrollo tecnológico del que disfrutamos hoy en día, o sea, no todos estos extremos, pero toda la física cuántica que hay detrás, la teoría de la relatividad, pues permiten construir pues, láseres, la nanotecnología, la física nuclear, los materiales, compuestos químicos, energía, etcétera, etcétera. Bueno, así que parece que lo esencial de la física ya está descubierto y solo queda rellenar algunos detalles. De hecho, hay un físico famoso en la Universidad de Múnich, Philipp von Joly, que dijo esto en el año 1875. Y es que por aquel entonces la situación era muy parecida a la que teníamos hoy en día. Por aquel entonces había descubierto las leyes del electromagnetismo, de la electricidad y del magnetismo, podían describir las corrientes eléctricas, podían describir los imanes, podían describir las luces, la onda electromagnética, la gravedad, porque se caían las cosas y se pensaban que eso era todo, que con eso podíamos ya describir todo y podíamos describir todo el universo. Sin embargo, por aquella época, a finales del siglo XIX, había algunos experimentos que no se podían describir con estas teorías. Por ejemplo, si uno cogía un hierro y lo calentaba al rojo vivo, pues se pone de color rojo, y si lo calienta más, pues se pone de color violeta. Y estas teorías no eran capaces de predecir el color que adquiriría dependiendo de la temperatura. Y bueno, la gente se pensaba bueno, pues que a lo mejor habría alguna cosa, que había algún pequeño cambio que había que hacer en las teorías, y no le daba mucha importancia. Sin embargo, bueno, lo que ocurrió a principios del siglo XX es que se dieron cuenta que esas teorías no fueron suficientes, hacía falta la física cuántica, y la física cuántica pues, dio una revolución completa, explicó pues, todo eso y muchas otras cosas que no se explicaban por aquel entonces. Por otro lado, pues también se medían el movimiento de los planetas y se veía que los movimientos de los planetas alrededor del Sol o los satélites alrededor de otros planetas pues se comportaban como lo decían las leyes de Newton, las leyes de la mecánica del siglo XVIII y siglo XVII. Sin embargo, cuando miraban alguno de estos satélites moviéndose alrededor, por ejemplo, de Mercurio, veían que no era exactamente como tenía que ser. Cuando tenía que pasar por un sitio, pues no pasaba, sino que tardaba un poquito más. No le daba mucha importancia. Pero más adelante, pues Einstein hizo una teoría, se dio cuenta que la teoría de Newton no era la correcta, que había una teoría mucho mejor que la de Newton, la teoría de la relatividad, y eso cambió también, como digo, pues nuestra visión y la ciencia del siglo XXI. Bueno, pues lo que quiero decir es que pasa en estos momentos algo parecido. Tenemos todas estas teorías, tenemos el modelo estándar, tenemos todas estas predicciones, estos desarrollos tecnológicos, parece que lo sepamos todos, pero no es así, ni muchísimo menos. Queda mucho por descubrir. Y aquí voy a dar algunos de los ejemplos, ¿no? De hecho, si uno se va a Wikipedia y escribe Desafíos de la física para el siglo XXI, el título de mi charla, pues encuentra que hay del orden de 80 cosas que no entendemos, que no sabemos explicar con estas teorías. Y si uno mira pues, todo lo que se ha descubierto durante los 10 últimos años, ¿no? de estos 80 puntos, pues cuáles entendemos ahora, pues hemos descubierto pues, 8 o 10, ¿no? que llegamos a entender 8 o 10. Es decir, que existen muchísimas cosas por entender, y aquí os voy a dar unos pequeños flashes, ¿no? de algunas de las cosas que todavía no entendemos. Bueno, la primera es obvia, ¿no? ¿Qué hubo antes del Big Bang o qué hubo justo en el Big Bang? ¿no? Y pues no tenemos ni idea. Y además, como he dicho antes, para saber que existe un Big Bang podemos ir con nuestras fórmulas hacia atrás, ¿no? viendo qué es lo que pasó, y hay un momento en el cual pues, existe tanta energía en tan poco espacio, ¿no? que se produce el Big Bang,
ahí nuestras teorías ya no funcionan. La teoría de la relatividad de Einstein y la física cuántica, la teoría que describe las cosas grandes, los planetas, las galaxias, el universo en sí mismo, y la teoría de las partículas elementales, de los átomos, de las moléculas, no son compatibles. Y por lo tanto no nos permiten saber qué pasó ahí, porque ahí las dos son importantes. Así que no sabemos cómo fue el origen del universo y no sabemos si algún día lo podremos saber. Por otro lado, cuando uno mira al universo y mira cómo se mueven las estrellas alrededor las unas de las otras, pues uno puede predecir, utilizando las teorías de Einstein, pues dónde va a estar una estrella mañana, de la misma forma que pues antes se miraba dónde estaban los satélites de Mercurio, ¿no? Dónde iban a estar los satélites de Mercurio. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que no están donde deberían de estar, que de hecho es como si hubiese mucha más materia, como si hubiese muchísimas estrellas que no están ahí, ¿no? Hay algún tipo de materia en el universo que no sabemos lo que es, pero que está ahí porque vemos la repercusión que tiene en el movimiento de las estrellas. Y de hecho, no es que sea poca materia, sino que es mayoría. Es decir, que es muy posible que de esta tabla periódica que he escrito al principio, con los quarks, con las partículas de fuerza, pues que falten otros tipos de partícula, que tal vez no los veamos aquí en la Tierra, pero que estén rellenando el universo. Lo que ocurre es que interaccionan muy poco por nosotros, o que estén pasando por aquí, pero que no interaccionen con nosotros, que seamos transparentes y por lo tanto no los podamos detectar, pero a grandes distancias y en grandes cúmulos sí que se puedan ver, y eso sea el origen de la materia oscura. Hay muchas teorías y muchos candidatos a ser esta materia oscura, pero la verdad es que ninguno de ellos ha sido comprobado, ni ninguno de ellos sabemos con certeza qué es lo que es. Por otro lado, sabemos que el universo se está expandiendo y uno, si coge mira a las estrellas, pues ve que las estrellas cada vez están más lejos, ¿no? En todas las direcciones, por lo tanto eso nos dice que nos estamos expandiendo. Y uno puede estudiar las ecuaciones de Einstein y predecir cómo nos tendríamos que expandir, y de hecho pues uno predice lo que es lo lógico. El universo es como si hubiésemos tirado una bomba, la bomba explota, las piezas se van cada una por un lado muy rápidamente, pero como todas ellas tienen masa, se atraen, y como se atraen, pues cada vez se tendrían que ir frenando, y a lo mejor al cabo de cierto tiempo pues tendrían que volver. Bueno, pues lo que observamos es lo contrario, que en vez de irse cada vez frenando, se van acelerando más. Y eso no lo explica ninguna de las teorías que tenemos. Es decir, que es muy posible que exista otra fuerza, otro tipo de energía que no conocemos, ¿no? Y que esté ahí y que sea responsable de esos de esas mediciones de que las estrellas se están alejando mucho más rápido, se está acelerando la distancia entre todas ellas. Es decir, en el diagrama de abajo de la derecha, la parte roja es la parte de materia que conocemos y energía que conocemos, la parte azul es la materia oscura que no sabemos lo que es, y la parte verde es toda la energía oscura que tampoco sabemos lo que es en el universo. Bueno, existen otros puzzles para los físicos. Uno de ellos está relacionado con las superposiciones cuánticas y las medidas, ¿no? Cuando nos vamos al mundo microscópico y describimos esas partículas tan pequeñas que he mencionado anteriormente, pues resulta que se comportan con unas leyes muy extrañas, rarísimas, ¿no? que nos parecen más bien sacadas de una película de ciencia ficción. De hecho, es posible que una de estas partículas de repente desdoble su vida y haga dos cosas a la vez. Una partícula puede pasar por dos sitios a la vez, ¿no? Es algo que, claro, no tiene sentido en el mundo que vivimos, pero en el mundo microscópico les aseguro que sí. Se pueden hacer experimentos en los cuales se hacen dos agujeros, y la única forma de explicar ese experimento es que una partícula haya pasado por los dos agujeros a la vez. Y también sabemos, la física cuántica nos dice que cuando está pasando por los dos agujeros a la vez, si intentamos mirar por cuál pasa, entonces pasa solo por uno. Es decir, que nosotros mismos, con nuestra observación, simplemente al ser testigos de lo que está pasando, estamos cambiando la forma de comportarse de las cosas, estamos destruyendo estas superposiciones cuánticas. Bueno, esto dio lugar a muchas paradojas, la paradoja del gato de Schrödinger, ¿no? que dice que si dos partículas pueden hacer dos cosas a la vez, ¿por qué no un gato puede estar vivo y muerto a la vez, ¿no? Y bueno, pues todavía no sabemos muy bien, ¿no?, por qué en el mundo macroscópico, en el mundo que vivimos, no se ven este tipo de superposiciones. Sabemos muy bien que no podríamos ver nunca un gato vivo y muerto a la vez,
pero todavía no entendemos la teoría que nos dice por qué cuando observamos estas superposiciones, estos comportamientos desaparecen. No hay ninguna teoría, es un postulado de la física cuántica, pero no hay una forma de entenderlo en términos de ecuaciones. Y tal vez uno de los problemas más importantes de hoy en día es que, a pesar de que conozcamos pues, de qué estamos hechos, a pesar de que conozcamos las leyes de la física, todavía no sabemos ver qué es lo que pasa cuando tenemos muchas partículas y ellas empiezan a interaccionar porque se comportan de una manera distinta. Es decir, si a mí me dan dos átomos, ¿cómo voy a predecir, o muchos átomos, cómo voy a predecir que al final puedo tener un jardín de flores? Es el fenómeno que llamamos de la emergencia. Y en particular, pues tampoco sabemos cómo los átomos pueden dar lugar a la vida, por ejemplo. ¿Cómo es posible que átomos con estas interacciones al final pues tengan gente tan complicada como estamos aquí? Pues hay experimentos que intentan recrear la vida desde una manera artificial, pero todavía no lo hemos conseguido y no sabemos si lo podremos conseguir. Bueno, aparte de estas preguntas, existen otras preguntas fundamentales, ¿no?, que resumo aquí. Una de ellas es la unificación de fuerzas. Creemos que todas estas fuerzas de las que he hablado, la fuerza fuerte, la electromagnética, la débil, todas ellas es la misma fuerza que se viste de distintas formas. De hecho, sabemos que la electromagnética, que es la eléctrica y la magnética, es una sola, que la electromagnética y la débil es una sola, es lo que llamamos electrodébil, es decir, que es la misma fuerza pero que se comporta de maneras distintas. Pensamos que la fuerza fuerte también es la misma si vamos a energías suficientemente grandes, y es posible que la gravitatoria también sea una fuerza que podamos unificar. Simplemente, sin embargo, la gravitatoria, pues como he dicho anteriormente, pues todavía no sabemos nada de las partículas de las que está hecha, o si incluso si es una fuerza tradicional como todas las demás. No sabemos en cuántas dimensiones vivimos. Siempre decimos, sí, me puedo mover para arriba, para abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, 3 dimensiones. ¿No? Bueno, pues muchas de estas teorías para poder explicar estos fenómenos, las teorías de cuerdas, teorías para unar la física cuántica con la relatividad, nos dice que tiene que existir más dimensiones, que nuestro universo tiene que tener pues 9 dimensiones más una temporal. ¿Y qué quiere decir 9 dimensiones? Bueno, pues hay algunas dimensiones que no podemos explorar, ¿no?, porque son tan pequeñas que no nos damos cuenta cuando nos metemos en ellas, ¿no? Es como si uno va en un tubo tan estrecho, tan estrecho, tan estrecho, tan estrecho, que no se puede mover hacia los lados. Esa dimensión hacia los lados existe, pero uno se daría cuenta y se pensaría que vive en un mundo unidimensional. Pues es posible que ocurra algo parecido. Tampoco sabemos por qué las magnitudes físicas son lo que son, por qué la masa del electrón es la masa que tiene, por qué la masa del protón es esa y no otra, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Tampoco, aquí no he hablado, pero además de la materia, existe la antimateria. Por cada partícula existe lo que llamamos otra antipartícula, que es exactamente lo mismo, pero con la carga al revés, ¿no? Existe el electrón, existe otra partícula que se llama antielectrón o positrón. Existe, pues, de cada una existe una pareja. Lo que pasa es que esas otras partículas de antimateria no existen, no las vemos, solo existen en el laboratorio. Las podemos crear y podemos ver que existen, pero no están en nuestro universo. Y no entendemos muy bien por qué nuestro universo está hecho de materia y no de antimateria, porque sería el mismo universo, ¿no? Solo que cambiarían, lo que serían cargas positivas serían cargas negativas, pero todos los comportamientos serían lo mismo. Pues no sabemos muy bien. He hablado de la inflación, ¿no?, del que el universo se expandió muy rápidamente. Bueno, pues esto no está confirmado, parece que tiene que ser así, pero no sabemos por qué se produjo esa inflación. Hay que introducir en las ecuaciones pues, algo muy artificial para poder describirlo. No sabemos por qué los quarks están confinados, por qué nunca vemos quarks, estos que están dentro formando los protones y los núcleos. Nunca hemos visto uno desapareado, siempre están formando protones y neutrones o mesones, otros tipos de partículas, pero nunca están desapareados. Existe la paradoja de la información. Cuando uno tiene un agujero negro y deja caer información, esa información se pierde. Sin embargo, las leyes de la física dicen que la información nunca se pierde, solo se transforma. Y no entendemos muy bien qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. Tampoco sabemos cuál es la composición de los quarks. Al principio he dicho que había partículas más pequeñas y me quedan los quarks. Pero ¿por qué los quarks no pueden estar compuestos de otras partículas más pequeñas? Y esas de otras más pequeñas y otras más pequeñas. Pues no lo sabemos. Bueno, pues muchas de estas preguntas probablemente nos quedaremos sin resolverlas. Y la razón es que para entrar dentro de los quarks hace falta un microscopio mayor. Y para un microscopio mayor hace falta más energía.
y es posible que necesitamos la energía de todo el universo para ver lo que hay dentro de un quark. Así que nunca podremos resolver esa pregunta. Pero, sin embargo, sí que están surgiendo otros mecanismos para podernos dar más información y poder contestar alguna de estas preguntas. Una de ellas son las ondas gravitacionales. Sabemos que de la misma forma que la luz son ondas electromagnéticas, los planetas se repelen, se atraen los unos con los otros por ondas gravitacionales, ¿no? Cuando uno mueve un planeta, se produce una onda gravitacional que mueve el otro planeta. Lo que pasa es que nunca las hemos detectado, esas ondas gravitacionales. Sabemos que existen de manera indirecta, pero no se han detectado. Y, de hecho, están construyéndose detectores de ondas gravitacionales por todo el mundo, se están poniendo en satélites. Y si los llegamos a conseguir, las llegamos a detectar, pues nos darán información, mucha más información de la que tenemos. Podremos mirar cuáles son las ondas gravitacionales que nos están llegando desde el fondo, desde el final del universo, y nos darán mucha más información que la luz que nos está llegando de allí, porque la luz en algún momento del universo era tan denso que no se podía mover, ¿no? Y entonces no nos llega con claridad el origen del universo. Sin embargo, las ondas gravitacionales pueden dar mucha más información sobre ello. Bueno, he mencionado algo de los agujeros negros. Y, bueno, terminar diciendo que también existen los ordenadores cuánticos, es mi campo de investigación al que me dedico y que estamos construyendo. Son unos ordenadores que van a ser mucho más potentes de los que tenemos hoy en día, van a estar basados en unas leyes completamente distintas de las que están basados los ordenadores usuales y, en principio, con uno de estos ordenadores se podrán hacer cálculos que, si no, jamás podamos hacer. ¿Y para qué nos pueden servir los ordenadores cuánticos? Bueno, pues esas ecuaciones que escribía al principio, esos problemas que decía de emergencia, a partir de esas teorías fundamentales, predecir cómo vamos a diseñar un material, cómo hacer que un material se comporte de tal forma que no pierda electricidad o que pese menos y que tenga más resistencia. Para poder hacer esas predicciones hay que resolver esas ecuaciones o esas fórmulas. Y esas fórmulas son muy complicadas y con los ordenadores actuales muchas de ellas no podemos resolverla y los ordenadores cuánticos pues esperamos que nos permitan hacerlo. Bueno, yo creo que con esto voy a terminar. Tenía pensado hablar un poco más de los ordenadores cuánticos y la tecnología cuántica, pero tal vez eso lo dejo para las preguntas si están interesados. Gracias por su atención. La verdad es que después de esta intervención es muy difícil, pero muy difícil, iniciar un coloquio. Lo comprendo. Normalmente, en estos desayunos, siempre las preguntas se hacen por escrito y en todo momento formuladas por escrito para poder hacerle llegar en algunos momentos, en algunos casos, y vosotros lo sabéis muy bien, el hacerlas por escrito evita impertinencias. Este caso no es así. Se pueden hacer preguntas muy directas, pero lo difícil es hacerlas. Entonces yo creo que ahora, independiente de que algunos habéis tenido la amabilidad de hacérmelas llegar, os pediría que si tuvierais alguna pregunta, que lo hicierais con la misma, con la misma actitud. No hace falta, no nos podemos poner a la altura del conocimiento científico que hemos recibido, pero sí podemos ponernos en esa misma comunicación de sencillez que él ha realizado. Y os pediría que pudierais hacer alguna pregunta, y digo pregunta, no conferencia, pregunta que realmente pueda ser transmitida de una forma muy directa. Os lo agradecería muy especialmente. Veo que Ronald ya tienes preparada. Antes de que intervengas, no sé, bueno, bien, adelante, porque te has lanzado. Hola, muy buenos días. Sí. Hola, enhorabuena. Yo soy mitad austríaco, mitad húngaro, vinculado por parte de Hungría al mundo de la innovación, etcétera. Y mi pregunta es, ¿qué se espera en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de las contribuciones del ámbito de los Big Data y del Internet de las cosas que en definitiva permite cálculos muchísimo más voluminosos gracias a los cuales eventualmente en algunos de los experimentos o alguna de las
cuestiones pendientes de experimentar, quizás pueden aportar algo interesante. Muchísimas gracias. Bueno, mi instituto... Mi instituto no trabaja en Big Data, pero hay otro instituto, Max Planck, que sí que trabaja en Big Data, es el Instituto Max Planck para Software, que se llama. Y bueno, yo no tengo mucho conocimiento, pero estoy seguro de que va a ser algo muy importante, ¿no? La cantidad de datos que estamos recogiendo de las mediciones del universo en los aceleradores de partículas, en la decodificación del genoma, todo ese tipo de datos científicos, pues hay que procesarlos y de momento no podemos precisamente por el problema de los grandes datos que hay que manejar. Y desde luego, bueno, pues Big Data es una de las técnicas más importantes que se están desarrollando. Nosotros trabajamos en algo que es un poco distinto. Yo tal vez aquí aprovecho para comentar algo relacionado con lo que trabajamos nosotros en el Max Planck. O sea, una forma de mejorar nuestros sistemas informáticos es intentar mejorar la tecnología de esos sistemas informáticos, hacer que sean más rápidos, hacer los transistores más pequeños, los microprocesadores más pequeños, para poder poner más en un ordenador y, por lo tanto, poder acumular más información. Y, de hecho, si uno mira los últimos 30 años, vemos que nuestros ordenadores cada vez han multiplicado su velocidad por un factor 2 cada 18 meses, la ley de Moore, y también su capacidad. Y eso ha sido debido, pues, precisamente al desarrollo tecnológico que ha habido y que nos ha permitido hacer todo ello. Los que trabajamos en computación cuántica no vamos por ese camino. La idea no es hacer transistores más pequeños, hacer transistores pues que vayan más rápido, aumentar la frecuencia de los procesadores. No. Es utilizar otras leyes de la física para construir nuestros ordenadores. Es lo mismo como si hace... O sea, la verdad es que no voy a poner este ejemplo porque suena mal, ¿no? Pero si uno se coge un ábaco, ¿no? Y uno puede hacer cálculos con un ábaco, uno puede mover muy rápidamente el ábaco y hacer unos cálculos muy grandes. Pero si uno utiliza electrónica, que son otras leyes de la física, pues puede hacer los cálculos de una manera distinta y cálculos muchísimo más rápidos. Bueno, pues de la misma forma, si uno utiliza las leyes de la física cuántica, que son otras leyes distintas, pues puede hacer cosas que no se pueden hacer con sistemas electrónicos. Y eso es precisamente lo que hacen los ordenadores cuánticos, utilizar otras leyes para poder hacer cálculos de manera en paralelo, ¿no? pero de una manera más eficiente y más rápida. Muy bien. Quizá en esta línea hay una pregunta más concreta que nos la hace Javier Benavente, presidente de la Fundación Adares. Que está interesado un poco más en cómo pueden los ordenadores cuánticos, cuándo llegan y cómo pueden afectar al mundo empresarial. Muy bien, bueno, de momento es algo que no sabemos muy bien, ¿no? Pónganse ustedes hace 60 años cuando se construyeron los primeros ordenadores, ¿no? Y hagan esta pregunta: ¿cómo pueden afectar al mundo empresarial los ordenadores? ¿Cómo podían afectar? Bueno, pues no se sabía, ¿no? Se pensaba que los ordenadores, desde luego, no iban a ser personales, ni mucho menos, y que a lo mejor se podrían hacer algunos cálculos para predecir pues, el tiempo que va a hacer mañana y algo así. Bueno, pues nos pasa un poco algo parecido en el caso de los ordenadores cuánticos, ¿no? Tenemos unos pequeños prototipos, pero todavía hace falta un desarrollo tecnológico, ¿no? Para que los tengamos aquí. Van a pasar muchos años y ya sabemos que servirían para resolver algunos problemas, ¿no? Pero probablemente no nos imaginamos cuáles son los problemas más importantes que pueden resolver. Hoy en día esos problemas están relacionados con resolver ecuaciones muy complejas, ¿no? Ecuaciones que no se pueden resolver con ordenadores habituales. Yo no me imagino que uno tenga en casa un ordenador cuántico y con el cual pues, escriba correos electrónicos, porque para eso no hace falta que sean más rápidos, ya funcionan perfectamente los que tenemos hoy en día, o para hacer la declaración de la renta, ¿no? Un ordenador cuántico será para hacer cálculos de los que normalmente uno necesita pues, a lo mejor una agencia espacial, o necesitan pues, los diseñadores de fármacos, los diseñadores de materiales, ¿no? Predicción meteorológica, ¿no? Esos cálculos que hoy en día se hacen en superordenadores, pero para muchos de estos cálculos, incluso con los superordenadores, no se pueden realizar, y hay algunos de ellos que los superordenadores nunca podrán realizar, aunque sigan mejorando, pues como están mejorando sus capacidades. Así que, pues desde el punto de vista empresarial, pues no sé cómo se pueden utilizar esos ordenadores cuánticos. Lo que sí que sé es que IBM, que Microsoft, que Google están invirtiendo dinero en la construcción y en la investigación de estos ordenadores cuánticos, y yo supongo que ellos sí que tendrán más claro para qué pueden servir, ¿no? Pero
De momento no lo sabemos. Google, por ejemplo, dice que se podrán utilizar para resolver problemas de optimización complejos. Sabemos que los problemas de optimización aparecen en todas partes, ¿no? Desde logística, y muchos de ellos son muy complicados y pues parece ser que ahí podrían tener también su mercado, pero no lo sé. Por otro lado, quería mencionar, lo mencioné ayer delante de los patronos, que existen otras aplicaciones que no son los ordenadores cuánticos, que son distintas a los ordenadores cuánticos dentro de la física cuántica y que estas están mucho más cercanas. Existe la posibilidad de hacer criptografía con la física cuántica, es decir, enviar mensajes secretos de un sitio a otro y que es completamente seguras, ¿no? Cuando ustedes hoy compran algo por internet, ¿no? Pues les aparece el simbolito en su browser que pone esta es una comunicación segura. Bueno, es segura hasta cierto punto, ¿no? Cuando en principio si uno tuviese un ordenador lo suficientemente potente podría descifrar esa comunicación, ¿no? Algo que interceptase por en medio del cable, y de hecho se sabe que es una de las aplicaciones de los ordenadores cuánticos. Con un ordenador cuántico se podrían descifrar todos los mensajes secretos que se están enviando hoy en día. Bueno, pues la física cuántica permite una forma de comunicación que es completamente segura, que ni con un ordenador cuántico se podría interceptar, y la razón es que utiliza una propiedad muy curiosa de la física cuántica que permite hacer desaparecer información de un sitio y aparecer en otro sin que pase por en medio. Entonces, claro, eso es completamente segura porque aunque haya alguien escuchando por en medio, pues no la va a oír. Existen también pues, propuestas para tarjetas de crédito cuánticas que no se puedan copiar, que no se, las leyes de la física cuántica hacen que si alguien intenta copiar se destruye antes de que se pueda copiar. Existen pues, aplicaciones cuánticas relacionadas con sensores. Existen otras aplicaciones aparte de los computadores cuánticos, pero hay que decir que el computador cuántico probablemente sea la más importante. Quizá, yo creo que, Amparo, tú en tu condición de expresidenta de IBM, ¿tienes ahí alguna pregunta concreta y experiencias reales? La verdad es que intimida preguntar al doctor Cirac sobre cualquier tema porque uno se siente en otro umbral de conocimiento y de experiencia. Sin embargo, la supercomputación y la computación ha sido una gran herramienta para impulsar el desarrollo de la investigación. De hecho, antes los primeros experimentos se hacían in vivo, luego se pasaron a in vitro, luego se pasaron a in silico y la verdad es que la modelización ha permitido evitar experimentos físicos y desplazar las barreras del conocimiento. ¿Ves posible que se pueda llegar a modelizar estos aceleradores de partículas, estos grandes microscopios a los que antes hacían referencia y que en estos momentos pues, también son una restricción para avanzar con mayor velocidad en el mundo del descubrimiento de estos grandes retos de la física? Sí, de hecho es una de las aplicaciones más importantes de los ordenadores cuánticos, creemos, ¿no? Hoy en día es posible, como has dicho, pues, modelizar casi todo. Uno puede construir un avión sin necesidad de probarlo, ¿no? Y que el avión vuele, ¿no? Sin necesidad de probarlo. Al principio, ¿no? Hace 100 años, cuando se construían los aviones, primero se construían, se miraba si volaban y luego ya se decían, hoy no, se puede hacer un ordenador. Se puede construir una casa de la misma forma, se puede construir un coche prácticamente de la misma forma. Es decir, podemos modelizar casi todo y hacerlo con un ordenador, ver si va a funcionar o no va a funcionar. Sin embargo, estos aviones, estas casas que están formadas por millones y millones y millones y millones de átomos y de electrones, ¿no? Tienen 10 elevado a 30 átomos, son muchísimos de ellos. Bueno, pues si ahora cojo 100 de estos átomos e intento modelizar cómo se van a comportar, no lo sabemos resolver. No hay ordenador que pueda resolver este problema hoy en día. De hecho, pues algunas de las tecnologías de las que habrán oído hablar, de la superconductividad de alta temperatura, pues no son utilizables hoy en día pues porque no lo sabemos modelizar. Y eso es un problema pues, muy grande, ¿no? Y precisamente bueno, pues, con los ordenadores, con los superordenadores, pues algunos de ellos sí que se pueden modelizar, pero con un ordenador cuántico creemos de hecho que sería la aplicación más importante. Podríamos modelizar el comportamiento de los átomos, de las partículas, de los aceleradores y resolver pues, no solo problemas más fundamentales, sino también problemas tecnológicos con ellos. ¿Cuántas ecuaciones, cuántos de esos problemas sin resolver de esas preguntas de Google, de Wikipedia se podrían llegar a contestar? No lo sé, no sé cuántas, pero desde luego yo creo que los científicos, si tuviésemos un ordenador que nos resolviese todo ese tipo de ecuaciones, pues nos haría una labor muy importante. Sí. Muy bien, hay muchas preguntas, muchas relacionadas con el ordenador cuántico.
quizá como lo ha respondido, no te las hago. Pero sí hay una pregunta, hay otras, una de ellas es de Avellaner, que dice, ¿cree que la energía nuclear ha sido la emergente o es la fotovoltaica? Calor integración. Uy, eso me queda muy lejos. Yo la hago porque nos la han hecho. No sé, la energía nuclear, hay dos tipos de energía nuclear, ¿no? Como conocerán todos ustedes, ¿no? Una es la de fusión y otra es la de fisión, ¿no? La de fisión es de las que disfrutamos, la de fusión es con la que soñamos, ¿no? Con la que soñamos desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues siempre quedan 30 años, ¿no? Desde hace 50 años pues faltan 30 años para que tengamos la energía de fusión con nosotros. Y bueno, pues no sé, si llegase a ocurrir, desde luego pues tiene todas las bondades, ¿no?, que queremos. Lo que pasa que mientras se va desarrollando, pues están apareciendo otras fuentes de energía importantísimas que a lo mejor hacen que al fin y al cabo pues la energía de fusión no sea tan importante como la que necesitemos. Pero desde luego el tema me queda un poco lejos. Lo que sí que me gustaría hacer es aprovechar esta ocasión para decir que espero que con los ordenadores cuánticos nos pasen lo mismo que con la fusión nuclear, ¿no?, que siempre nos queden 30 años para que los construyamos. Nada mejor que de Cirac a Cirac. Adelante. Buenos días, doctor Cirac. Encantado de saludarle. Permítame un comentario. ¿Sabe usted que nos dedicamos a la construcción de data center? Ahora mismo estamos construyendo el mayor del mundo, proyecto Buckingham en Finlandia. Para uno de esos usuarios que usted nos ha comentado hace bien poco. Mi pregunta era, quizá de los 350 técnicos asociados en su departamento de óptica cuántica del Max Planck, quizá va más referenciado a la parte de los ingenieros que a la parte de los físicos. Era exactamente este ordenador cuántico en el que usted lleva trabajando tantos años, ¿qué necesidades de infraestructura va a necesitar para que funcione? Todos sabemos, Amparo, hemos estado trabajando para ella durante muchos años. Entonces, ¿qué necesidades de infraestructura a lo que nosotros nos dedicamos? Gracias. Bueno, pues una cosa es lo que necesitan hoy en día, otra cosa es lo que esperemos que necesiten en el futuro. Hoy en día necesitan unas infraestructuras tremendas, ¿no? Un laboratorio donde se construye un ordenador cuántico pues cuesta unos 10, 20, 30 millones de euros, ¿no?, simplemente montarlo, más pues, los técnicos que estén asociados a él. Y todo ello para construir estos pequeños prototipos que podemos hacer hoy en día, de 15 átomos, ¿no?, con los cuales podemos hacer unos cálculos, pero que no pueden competir con ningún ordenador. Es una infraestructura que necesita un laboratorio, pues bueno, la mitad de esta habitación de aquí, que está lleno de mesas ópticas, unas mesas enormes, llenas de lentes, de láseres. O sea, si uno entra dentro de un laboratorio, tengo alguna fotografía en mi ordenador, se puede ver allí, pues no parece un ordenador, no parece pues, cables y todo ello para conseguir 15 átomos, ¿no?, y poder pues, manejarlo y hacer que se comporten de acuerdo con las leyes de la física cuántica, pueden crear estas superposiciones, pueden hacer estos cálculos de los ordenadores cuánticos. Bueno, supongo que si me voy a 50 años, 60 años antes, pues los primeros ordenadores que existían, pues también necesitaban edificios enteros, ¿no? Así que esperamos que se produzca un desarrollo de la misma forma que se produjo entonces y que pues, estos ordenadores cuánticos se vayan haciendo cada vez más grandes en el número de átomos, pero más pequeños en sus necesidades. Y de hecho, pues lo que es importante, la entrada de empresas privadas en nuestro ámbito, en el ámbito de la computación cuántica, lo que permite es precisamente eso, que no seamos solo científicos de ciencia básica los que nos dediquemos a ello, sino que sean profesionales de la ingeniería, que los que se dedican pues, a hacer que los costes sean más baratos, que ocupen menos espacio, que sean más eficientes. Y este es el paso que se ha dado el año pasado, en los últimos 2 años, ¿no? Han empezado los ingenieros a entrar en nuestros laboratorios. Y bueno, pues supongo que responderé esta pregunta mejor dentro de 5 o 10 años, ¿no?, cuando ya hayan tomado partida. Es que no puedo evitar hacer preguntas en torno a la supercomputación. Una de las restricciones para la supercomputación al final es el consumo de energía. De hecho, enfriar esas grandes infraestructuras de supercomputación es uno de los grandes retos y una de las grandes también incógnitas es cómo nuestro cerebro, que es capaz de esa velocidad tan impresionante de proceso,
no se calienta más de lo que se calienta, aunque todos decimos aquello de nos calentamos la cabeza, pero vamos, nada que ver con los requerimientos de energía y de disipación de calor que tienen esas grandes infraestructuras que son una restricción. Estos computadores cuánticos tienen esas mismas necesidades de energía o son mucho más eficientes? Son muchísimo más eficientes. De hecho, son reversibles, ¿no? Existe, no sé si conocerán en los años 70, 80, pues la gente ya se preocupaba por la energía disipada por los ordenadores y se dieron cuenta, Landau, un técnico, un científico muy famoso, se dio cuenta de que lo que cuesta energía a los ordenadores al final de todo es borrar datos. Cada vez que uno hace un borrar dato, cuesta energía. Traspasar de un sitio a otro, no tanto. Y entonces se inventó lo que se llama la teoría de la computación reversible, que es una teoría donde nunca se borra ningún dato para aprovechar, para no gastar tanta energía. Los ordenadores actuales gastan muchísima energía, es un problema acuciante, y dentro de poco llegarán el umbral en que a lo mejor es necesario o imprescindible hacer que sean una computación reversible, esa que se inventó en los años 70 y 80. Bueno, pues la computación cuántica es en sí mismo reversible, por lo tanto, en principio no tiene que disipar nada, no tiene que disipar ninguna energía. Por supuesto, estos láseres tienen pérdidas, todo lo que sea, pero en sí misma no gastaría esa energía. Y luego, pues lo comentaba ayer, ¿no? Que en principio uno con 1000 átomos puede hacer cálculos que se necesitarían, pues o sea, construir un ordenador usual con todas las partículas que hay en el universo para que fuese tan potente como 30 átomos de un ordenador cuántico, o no 30, 300, 400 átomos. Y esos 400 átomos, bueno, pues no gastan mucha energía porque son muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, pues la utilización de las leyes de la física cuántica para los ordenadores cuánticos, bueno, pues los hace más eficiente para algunos cálculos y hace también pues que no tengan estos gastos, estas necesidades energéticas. Hay una pregunta de Blanca Losada, muy técnica. Dice, la dualidad onda-corpúsculo o materia-energía está de algún modo en la base de la física cuántica. En este sentido, se me ocurre plantear una conjetura. ¿Podría esa dualidad ser, en realidad, una trinidad? Materia, energía e información. ¿Qué implicaciones tendría eso? ¿Explicaría alguna de las preguntas aún pendientes de la física? Bueno, la dualidad onda-corpúsculo es una forma de hablar del principio de la física cuántica, ¿no? Para describir estos fenómenos tan extraños, ¿no? Que ocurrían, ¿no? De una partícula hacía dos cosas a la vez, ¿no? Pues por aquel entonces decíamos es que las partículas que tienen como dos conciencias. La conciencia de vez en cuando se comporta como una onda, a veces se comporta como partícula. Hoy en día, dentro de la física cuántica, no utilizamos ese lenguaje porque no o sea, son partículas, lo que pasa es que son partículas extrañas, ¿no? donde se producen estas superposiciones. Es una partícula que puede estar haciendo dos cosas a la vez. Puede enviar una partícula cuántica y mientras no la observe puede pasar a la vez por aquí y a la vez por aquí. Y bueno, eso es una de las bases de la física cuántica, que es, claro, que todos ustedes me preguntarán, ¿pero cómo puede pasar una partícula por dos sitios a la vez? Bueno, pues pasa, ¿no? En su vida se desdobla, digamos, en un universo pasa por un sitio, en otro universo pasa por el otro sitio. De hecho, mi abuela, que era una gallega que venía de un pueblecito de Galicia, pues la pobre, tenían 13 hermanos, era la mayor de ellos y tenía que ver si casi no pudo ir al colegio, se tenía que encargar de todos los demás. Pues yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral aquí en Madrid y estaba trabajando pues en este tipo de cosas, algún día le contaba lo que estaba haciendo y le hablaba esto de que una partícula pasaba por dos sitios a la vez y mi pobre abuela pues me miraba y me decía, oye, eso es muy interesante, pero no se lo cuentes a nadie. ¿No? Bueno, pues hoy en día estos aspectos onda-partícula entendemos muy bien lo que significan, se comprueba en los laboratorios. La parte que no entendemos bien, la parte que está abierta, es la parte de que he dicho que cuando observamos, entonces pasa solo por un sitio, ¿no? Si no miramos, están todos estos casi universos paralelos microscópicos viviendo a la vez, y cuando nosotros miramos, de repente desaparecen todos y solo se queda uno de ellos. Es decir, que nosotros, como observadores, condicionamos el comportamiento de lo que está pasando alrededor de nosotros. No somos simplemente observadores, sino ejercemos acciones. Y esta acción es lo que es muy complicado, lo que no entendemos muy bien, porque
¿Cuándo se produce esa observación? ¿No? Que se produce cuando me doy cuenta de ellos, cuando la percibo, cuando mi conciencia se produce antes, y esa es la parte que no está muy clara, ¿no? Esto desde los inicios de la física cuántica pues, ha visto distintas teorías, están pues, teorías de los infinitos universos, ¿no? Y eso es algo pues, que es una de las preguntas que tenía aquí abierta, y yo creo bueno, no creo que se expliquen a través de una trinidad, ¿no? o de 3 tipos de comportamiento, sino que probablemente, mi opinión personal, es que esté relacionada con otras de las preguntas que he hecho anteriormente, ¿no? La relación entre la física cuántica y la teoría de la gravitación, ¿no? Tenemos 2 teorías que describen 2 cosas distintas, pero que no son compatibles cuando las ponemos juntas, y probablemente si somos capaces de hacerlas compatibles podemos resolver también esta cuestión planteada. En esa línea iba a realizar una pregunta, porque espacio, tiempo, gravitación, que permita, hoy estamos todos utilizando multiconferencia, pero permitiría hacer algo multipresencia, permitiría algo más donde, dejando volar imaginación de avatares y cosas parecidas, utilizando este avance científico. ¿Eso es posible? No lo sé. O sea, lo que es interesante, lo mencionaba ayer también delante del patronato, es que cuando uno está trabajando en utilizar nuevas leyes, ¿no? Nuevas leyes en cualquier campo de la ciencia, de la tecnología, normalmente las aplicaciones más importantes y más interesantes surgen al cabo de cierto tiempo. Uno solo se tiene que ir a la historia y ver pues cuando se descubrieron los láseres, ¿no? Pues cuáles eran las aplicaciones de los láseres. La gente dijo que el láser era una solución buscando por un problema, no sabían para qué utilizarlo. Y lo mismo ha pasado pues, con casi todo. Y lo que fue el descubrimiento original luego dio lugar a otras aplicaciones que han sido mucho más importantes. Y yo creo que nos pasa un poco algo parecido. Nosotros tenemos estas leyes nuevas a nuestra disposición, extrañas, ¿no? Y de momento sabemos que utilizarlas para ordenadores cuánticos y para otro par de cosas, pero como todavía las estamos investigando, pues todavía no han llegado pues, la gente que las sepa utilizar y sepa pues, sacarle partido. Nosotros científicos no sabemos para qué pueden ser útiles porque no nos dedicamos a ello. Y pues, necesitamos a gente que se haga este tipo de preguntas y diga, bueno, con esto las podemos utilizar para multiconferencias, para lo que sea. Se pueden hacer de manera más eficiente, más barata, más... Pues supongo que habrá aplicaciones de todo tipo, pero no soy la persona adecuada para responderlo. Yo creo que en todos los ámbitos que comentabas antes de la seguridad y de la integridad de la información, que es un reto y un elemento, yo creo que de seguridad ahora mismo nacional, yo creo que cualquier avance o cualquier aplicación práctica que se pudiera tener en ese sentido, pues yo creo que tendría una aceptación y una monetización, yo creo que inmediata, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta que se planteó también ayer en el patronato. Has dicho que existe la evidencia experimental de que una partícula puede pasar por 2 sitios a la vez y que, sin embargo, cuando intentamos observar ese fenómeno, el fenómeno deja de producirse, ¿no? ¿Dónde está el umbral entre lo micro y lo macro? ¿Cuándo la realidad experimental traspasa la frontera de la observación y deja de producirse? Bueno, eso es uno de los temas de investigación más importantes hoy en día. Estoy diciendo que estos fenómenos ocurren en el mundo microscópico y entendemos muy bien por qué no ocurren en el mundo macroscópico, por qué no podemos ver un gato vivo y muerto a la vez. La razón es que para poder observar estos fenómenos, para que se produzcan estos fenómenos, tiene que haber un aislamiento completo, porque no tiene que observarlos nadie, no los tengo ni que observar yo, ni observarle un perro que pase por ahí, ni observarle una molécula que pase por ahí, por lo tanto necesitan aislamiento. Sin embargo, cuando tenemos pues, objetos mayores y mayores, pues es más difícil aislarlos, y en un gato pues, sería imposible aislarlo, y de hecho si lo aislamos se muere porque no respira, entonces por eso es imposible tenerlos con o que algún día tengamos estos gatos vivos y muertos a la vez. Sin embargo, lo que uno sí que se puede preguntar es, bueno, podemos intentar hacer estos experimentos con objetos mayores y mayores, y a lo mejor podemos llegar a ver lo que has dicho tú, la frontera, ¿no? Porque es posible que cuando sean los objetos más grandes, pues de repente desaparezcan, cambien las leyes de la física y desaparezcan. Hay un premio Nobel muy conocido que él opina que a cierta escala las leyes de la física hay que cambiarlas, y cambiar de leyes de unas a otras. Normalmente los
muchos científicos no pensamos ahí, pensamos que todo es paulatino, se produce continuo, ¿no? Y que tiene que haber pues, a lo mejor alguna corrección a las leyes que hagan que ocurra una cosa u otra. Hay muchas teorías y por eso pues, un campo de investigación es precisamente el intentar hacer estos experimentos no con un átomo, sino con objetos mayores. He dicho antes, pues las moléculas están formadas con átomos. Bueno, pues se han hecho experimentos con átomos, se han hecho con electrones, se han hecho con moléculas, y el récord hoy en día es que se han hecho estos experimentos con moléculas de 10.000 átomos. O sea, una molécula formada por 10.000 átomos que ha sido capaz de pasar por 2 sitios a la vez. Y hoy en día se están haciendo experimentos ya con bolitas que tienen del orden de millones de átomos y se están intentando y supongo que se podrán ver. Bueno, pues queremos pasar las fronteras, ¿no? Llegar hasta los extremos, porque siempre, independientemente de la física cuántica, siempre que hagamos experimentos que no se han hecho antes, tenemos la oportunidad de descubrir cosas nuevas y las cosas nuevas que descubrimos pues, pueden dar lugar pues, a nuevas aplicaciones o a nuevos desarrollos tecnológicos. Y este es uno precisamente de los campos más importantes de investigación en mi trabajo, ¿no? Ver hasta qué punto podemos observar estas cosas curiosas en el mundo microscópico con tamaños mayores y mayores. David Ramírez, del CSDEN, hace una pregunta muy interesante. Dice, se ha mencionado la capacidad del cerebro humano que utiliza física y química clásica para proporcionar una potencia de computación enorme. ¿Es la computación cuántica el único camino? Cerebro y teoría cuántica. Sí, bueno, hay 2 cuestiones aquí. La primera es si el cerebro utiliza la computación cuántica, ¿no? Y por eso es más eficiente. Hay científicos muy famosos que piensan así. Roger Penrose es uno de ellos, ha escrito muchos libros y es conocido. La mayoría de los físicos creemos que eso no es así y la razón fundamental es que nuestro cerebro está a una temperatura ambiente y esa temperatura ambiente es muy grande. Estos fenómenos desaparecen y entendemos muy bien por qué desaparecen, así que pensamos que la forma de entender nuestro cerebro no hace falta la física cuántica, simplemente con la sinapsis y con pues, las señales eléctricas que se producen en ellos se podría en principio entender. De hecho, hay proyectos en Estados Unidos y en Europa que intentan estudiar el cerebro desde el punto de vista clásico. Si eso es cierto, pues querrá decir que nuestro cerebro no utiliza toda su potencia, porque si utilizase las propiedades cuánticas, pues sería mucho más potente. Así que a lo mejor uno podría construir cerebros artificiales a muy bajas temperaturas utilizando la tecnología cuántica que fuesen mucho más potentes que nuestro cerebro. Pero esto es ciencia ficción y bueno, todo esto son cosas que de hecho yo no debería hablar, ¿no? Porque no sé mucho de esto. Hay empresas en Estados Unidos, nos plantea Fernández de Santos, dice que hay empresas que están desarrollando ordenadores cuánticos ya y software para ellos. ¿Cómo está Europa en este ámbito? Bueno, en Europa, desde el punto de vista científico, está por delante de Estados Unidos. Yo creo que por ejemplo, los computadores cuánticos más avanzados, este que he mencionado, este que tiene 15, 20 iones, está en Europa. Los simuladores cuánticos, que son ordenadores cuánticos que se han construido, que ya han hecho algún cálculo que no sabemos hacer con ordenadores clásicos, y existen algunos de estos ejemplos. Digamos, simuladores cuánticos se encuentran también en Europa, de hecho están en Alemania. Y en ese sentido, pues estamos tan o más avanzados y en cierta forma ha sido gracias pues, a la Comunidad Europea, ¿no? Que nos ha dado pues, fuentes de financiación a los europeos para trabajar en este campo, y en Estados Unidos han sido normalmente financiados por la NSA, National Security Agency, y por por muchas universidades, pero ahora se ha dado el salto y este salto ha tenido lugar en Estados Unidos, en el que las empresas americanas son las que han entrado en el sector. Hay alguna empresa europea, Lockheed Martin creo que es una de ellas, que también ha hecho alguna inversión, y en estos momentos pues existen en la Comunidad Europea pues un grupo de gente que está buscando financiación en empresas europeas y también para empezar a hacer una investigación, un desarrollo de ordenadores cuánticos. Lo que pasa que sí, están por delante en Estados Unidos. ¿Dónde estamos en España? ¿Qué debería hacer España? ¿Y qué medidas, es otra de las preguntas, y qué medidas deberían tomarse en el ámbito empresarial, universitario y dice político, ya, pero mejor no decirlo?
Bueno, España ha experimentado un cambio extraordinario en los últimos 20 años en lo que se refiere a ciencia, ¿no? Yo recuerdo, pues, cuando llego a un congreso en el año 95, un congreso internacional, pues siempre hay conferenciantes invitados, no veías nunca un español, ¿no? Y ahora, ya cuando vas a congresos científicos, se ven varios españoles, hay centros de investigación muy buenos, hay españoles investigando, pues, que tienen una calidad tremenda. En el campo de la computación cuántica existen varios investigadores que trabajan en él, pero son la mayoría teóricos, no hacen experimentos, no construyen ordenadores cuánticos, ¿no? Existe una excepción, es el Instituto de Ciencias Fotónicas en Barcelona, es un instituto, pues, de un renombre internacional muy grande, y ahí sí que se están haciendo experimentos en este campo y está a un nivel muy grande. Yo lo digo muchas veces que la investigación en España, si uno mira la calidad, pues tiene una calidad alta, hay pocos científicos de mucha calidad, pero lo que falta es que haya mucho más científicos de alta calidad. Si uno compara con Alemania, Francia y Reino Unido, pues ve que sí, que los tops son al mismo nivel, pero que mientras en Alemania y Francia hay muchos que están a alto nivel, en España hay menos. ¿Y qué hacer al respecto? Bueno, pues la verdad es que no lo sé, la verdad es que es muy difícil, porque la ciencia no se cambia simplemente con inversión, no se dice, bueno, vamos a duplicar el presupuesto científico y ya está, no se cambia con eso, hace falta muchísimas variables, ¿no?, para que un sistema funcione. Va desde la aceptación de la sociedad, o sea, que la sociedad suponga y piense que la investigación científica y tecnológica de un país tal vez no tiene una repercusión a corto plazo, pero sí la tiene en la economía a largo plazo, y que por lo tanto, no tal vez las empresas, pero sí los organismos estatales tienen que hacer una inversión en ella. Tiene que ser también, pues, que los estudiantes jóvenes mejores, pues, se dediquen a la economía, pero también a la investigación, que se metan en carreras de ciencias. Tiene que ver luego, pues, que las empresas puedan absorber a mucha gente que haga estudios doctorales, ¿no?, que a pesar de que haga un doctorado en física teórica y en teoría de cuerdas, luego los puedan coger en una empresa, como es el caso de los que trabajan en mi campo, que muchos de ellos, pues, trabajan en mi grupo, pues muchos estudiantes de doctorado terminan trabajando en BMW, en Siemens, en otras empresas. Hace falta que las empresas vean un beneficio en ello, es decir, que no les digan a las empresas, no, tenéis que investigar I+D, bueno, tenéis que hacer I+D si os sale, si es beneficioso para ello, y para eso, pues, hace falta que haya un tejido industrial. Es decir, no hay una solución de varita mágica que llega un político y ya no, de hoy a mañana vamos a cambiar la política y ya tendremos en 3 años la ciencia en España estará al nivel mundial. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas y no es tan sencillo. Hay una última pregunta, pero la última pregunta es precisamente en continuidad a lo que había formulado. Dice, ¿qué aplicación de la física cuántica a la dirección de personas, a la dirección empresarial? Es una buena pregunta. Pues no lo sé, yo supongo que ahora podría decir cualquier cosa que sonase bien, pero no tengo ni idea. Más bien lo contrario. Pues probablemente aprenderíamos los físicos cuánticos algo de yo creo que esto merece un gran aplauso y un reconocimiento. Yo quiero agradecer al doctor Cirac el haber compartido este rato con nosotros esta mañana y por haber a la vez sido capaz de descender de esa frontera del conocimiento donde él vive y desarrolla su actividad a diario, y haber hecho el esfuerzo realmente de hacer esta charla, que creo que ha sido un placer para todos nosotros por su carácter didáctico y divulgativo, algo que creo que necesitamos mucho en nuestra sociedad. Y creo que comparto con todo el auditorio, pues, el orgullo como español de tener científicos de esta categoría y de esta altura realmente empujando, como decía antes, las fronteras del conocimiento y de la ciencia y siendo un referente a nivel internacional. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias.